tiene en su casa, artistas y más. La pelu de Iván, que está en Malasaña, barrio loco y de gente sin par. La pelu de Iván, siempre invitada a tu melena o tu boda de Vidal. No te... Muy buenas amigos, estamos una semana más en No te cortes. Hoy viene un amigo que ya ha estado por aquí de la casa y es Javier Barcas. Va a sacar su libro de su biografía, va a sacar un disco nuevo y nos va a contar mucha historia del rock and roll. No se lo pierdan, que venimos en unos momentos. Beber birras y también hablar. En la pelu de Iván, donde el rock tiene su casa, artistas y más. En la pelu de Iván, que está en Malasaña, barrio loco y de gente sin par. En la pelu de Iván, siempre invitada a tu melena o tu boda de Vidal. No te cortes, no te cortes con ella, que estoy yo para cortar. No te cortes, habla de lo que quieras y te va a dar igual. No te cortes, no te cortes con ella, que estoy yo para cortar. No te cortes, habla de lo que quieras y te va a dar igual. Hombre, Javier, ¿Cómo estás? hombre, ya te ha crecido Sí. después que has venido hace 2 Sí, meses. porque he estado por ahí en sitios del trópico y ahí ya sabes que la humedad hace que crezca todo. Todo. ¿Cómo estás? He estado en Australia, bueno, la última vez que nos vimos Sí. nos fuimos con la Vargas Blues Band a hacer unos conciertos por Australia, estuvimos casi 2 meses y medio. Sí. Y aquí me tenéis de nuevo. Para que me cuentes. Sigo dando guerra, ahora estábamos con otros proyectos, pero Claro. aquí estamos. Y entonces los otros proyectos, como por ejemplo, venga, vamos a desvelarlo, que lo vamos a promocionar, la biografía tuya, que llevamos muchos años esperando a que te desplayes con contarlo, porque Sí. te lo querías callar para ti solo, Sí. y ahora ya te has puesto a hacerlo, y ya lo vas a estrenar, o bueno, el libro va a salir. Bueno, el libro ya está en el momento que están viendo esta entrevista, ya el libro lo pueden conseguir en todas las librerías. Vale. Y ahora, bueno, hemos estado todo este mes de diciembre con el pre-sale, que están enviándolo desde la editorial de La Esquina del Zorro, que son los que me han fichado Qué bueno. para sacarlo. Y entonces lo que estamos haciendo, estoy mandando las copias a los primeros que lo han comprado dedicadas. Ah, Y ha sido, bueno, una experiencia total. Bueno, me he tirado casi 3 años y pico escribiendo, Ostras. corrigiendo, con sí, pero ideas. a ti lo bueno que te gusta escribir. Sí, y sobre todo, ¿sabes a dónde me ha dado el punto de escribir bastante? En los aviones. Claro, Porque los aviones, de hecho, ahí tienen mucho tiempo libre, sobre todo ahora cuando me agarré el avión a Australia, que fueron casi 24 horas, bueno, me dediqué a escribir. O sea, tú no eres como yo, que me emborracho para dormirme. Me tomaba Bloody Marys, algún margarita, porque íbamos Guau. en una buena airline que nos trataron muy bien las Joder, qué azafatas. guapo. Y entre Bloody Mary me ponía a ver una peli, un documental, Y o me pimba, ponía a pimba. escribir. Sí, sí. El viaje es largo. Entonces, y no solo eso, como he estado mucho tiempo en Ibiza, cuando venía a Madrid, Claro. me ponía en el avión a escribir y sin darme cuenta había escrito un poquito y ya había llegado. No me enteraba casi. Uy, qué tío. Pero bueno, es lo que te digo. También me ha entrevistado Mariano Muñesa, que es un gran periodista de Hombre, rock and roll. de los pioneros. Claro, y él también con la entrevista ha transcrito lo que yo contaba, porque llegó un momento... O sea, te ha ayudado un poco. Me ha ayudado con las entrevistas y ha Joder, transcrito, pero Muñesa. claro, pero yo lo que él me escribía lo adaptaba a mi forma de expresarme. Toma ya. ¿Me entiendes? Porque escribir, si te digo la verdad, es como hacer un disco casi. Porque Sí. tú, por ejemplo, te pones a escribir y después lo escuchas, lo lees y, bueno, que se puede escuchar si es un ebook también. Joder. Es casi
y entonces te da por corregir cosas, ¿entiendes? Darle la vuelta. Es como lo ves y dices, no me gusta cómo está, lo voy a cambiar de esto. Entonces, han sido 3 años de recopilar vivencias, aunque hay muchas que tengo. Hay vivencias también. Hombre, muchas dices, vamos, Sí. toda una vida en experiencia, porque tú además no eras de ir de andar por casa, te metías en los jaleos. No, yo me metía en el barro. Me metía en el barro y me venía en los sitios peores. Oye, una cosa, para que la gente le pueda dedicar el libro, ¿hasta cuántas copias vas a poder concederlo? Bueno, ahora el press-save ha sido casi 140 copias que se han vendido de press-save, entonces los hemos dedicado, pero el día 1 de marzo Sí. voy a presentar el libro y un concierto a Petit Comité Yo en Madrid. voy a ir. Claro, y es el 1 de marzo, estará la editorial de La Esquina del Zorro con muchísimos libros. Yo haré una charla y después un mini concierto. ¿Cómo se hace la invitación para poder ir ver el concierto y comprar el libro que lo firmes? Bueno, lo van a vender a través de una etiquetera, vale, porque va a ser un concierto, Ah. una charla, como una especie de... El libro físico ahí no va a estar. No va a estar ahí el libro. Sí, pues eso. Entonces el que vaya va a Vale. tener el día 1 en la sala Rockville. Estaré presentando historias de la carretera. Guárdame un libro que yo me lo acopino. Vamos para acá. Vale. Vente, siéntate. Ok. Como la otra vez, ya te acuerdas. Sí. Entonces, Sí. estos últimos viajes y meses, ¿qué personajes que ya conocías, como Canning Heat, o cuéntame, ¿qué grupos has dicho que has visto, has quedado o colaboras? Bueno, ¿Quién va a estar en el concierto ayudándote? No, bueno, Canning Heat fue una banda que yo conocí en Los Ángeles y hablo de ello en el libro. Por eso. Y conocí a Bob Hyde primero, el cantante, y a través de él, bueno, fui a su casa en Topanga Canyon, lo cuento en el libro, y me oyó tocar la guitarra. Bueno, esto los que tengan el libro leerán toda la historia, pero al final me llama Fito de la Parra, que es el batería y un poco el que llevaba todos los asuntos tipo manager, y me dijo, oye Javier, si te interesa, estás dentro de Canning Heat. Madre mía. Sí. Bueno, mira estas imágenes, ahí lo cuenta todo. Hostia. Porque claro, no vamos a develar mucho del libro, pero un poquito sí. Claro. Bueno, en el libro hay de todo, mucho rock and roll, Mira, mucho te voy a dejar esa cámara para, si quieres hablar al público luego, esa es la tuya. Ok. Entonces, que no se pierdan para comprar el libro, que lo va a vender Javier. ¿Por dónde? Bueno, no lo voy a vender, lo vende La Esquina del Zorro, que es la editorial, que son una gente que ha sacado muchos libros de muchos artistas españoles, poesía, incluso de Robe, de La Gente de Marea, del Droga. Es una librería muy enrollada que le ofrecieron la posibilidad de sacar mi libro y enseguida les encantó la idea y el libro, bueno, ellos han trabajado para hacer una edición muy guapa, el libro lleva muchísimas fotos de toda mi carrera, con todos los artistas, músicos, con mi madre, mi familia, o sea, un poco todos mis inicios cuando yo empecé a vivir en Latinoamérica, en Mar del Plata, y entonces ellos sacan el libro y ellos van a vender, o se va a vender en muchísimas librerías, pero al mismo tiempo yo en la gira voy a aprovechar y en el merchandising llevaré siempre alguna copia para los que compren los discos, lo nuevo que estoy haciendo, tengan la posibilidad de adquirir uno de los libros. El libro dedicado ahí en persona y ahí me tendrán face to face para que se lo dedique a la persona que le interese tenerlo y saber más de la historia de... En este caso ya no solo Vargas Blues Band, de Javier Vargas, porque antes de Vargas Blues Band tuve una carrera bastante larga, ¿no? Toqué con muchísima gente en Venezuela, en Mar del Plata, después en Estados Unidos toqué con músicos de country como Wade McPherson, después con la gente de Canning Heat, con bandas en Mar del Plata y en Venezuela. Y después pasó tiempo y me metí en muchos grupos como guitarrista en Londres, otras veces en París me llamaron para hacer sesiones de grabación, hasta que llegué a España y empecé a moverme en Madrid y así fue como conocí a Manolo Tena, a Miguel Ríos, a Sabina, a la Orquesta Mondragón, etcétera, etcétera. Muchas décadas en los que no solo he tocado con Vargas Blues Band, que bueno, es la banda con más tiempo que llevo porque es mi propio proyecto. Sí, pero ayudabas a Miguel Ríos cuando te llamaba, estabas con Guruchaga en esa época, que claro, hablamos de cuando ellos eran aquí mega estrellas.
Exactamente, bueno, Miguel, cuando yo entré con él venía ya de hacer muchas cosas, incluso lo que fue el himno de la alegría, que eso vendió mundialmente, la canción de Walter de los Ríos, ¿no? Y que esa canción fue un éxito mundial, pero yo lo conocí, ya había oído hablar de Miguel, qué ¿no? bueno. Porque Miguel tenía una obra ya conocida. ¿Y él habría oído hablar de ti para que te metiera ahí? No, él no escuchó, él no sabía quién era yo. Yo en la época de esa con Miguel tenía 20 años. Sí, pero cuando te vio tocar dijo, para mí. Me vio tocar porque yo tocaba, cuando llegué en Madrid, iba a garitos a hacer jam sessions. Y en Estados Unidos también te metías por ahí haciendo absolutamente, eso, de ahí es a donde yo empecé. Bueno. En esa época lo que uno buscaba es llegar a clubs y presentarte, ir con tu guitarra y decir si te dejaban subir a tocar. Claro, así y siempre aquí, hay alguien que te iba a ver y te podía echar un exacto. cable o... ¡Wow! Sí, sí. Y en Madrid había, en esa época que yo llegué, había un sitio que se llamaba El Hongo, que estaba por la calle Cartagena, y ahí curiosamente apareció muchísima gente de la escena, tanto de músicos, actores de cine, también. Periodistas, y esto te estoy hablando del año 78, cuando yo aterricé en Madrid. Ya tenía yo 2 o 3 añitos. Sí, pues ahí se juntaba, bueno, ahí Salvador, ahí se juntaba Jaime Stinus, mucha gente ahí conocía a Fernando Vázquez, un músico... Bueno, y Salvador, que era también Sí, ahí la hostia. ¿Y tú le metiste a tocar con Miguel Ríos? No, fue a la inversa. Salvador me presentó a Miguel Ríos. No sabía. Yo no lo conocía. Miguel, Salvador ya vivía en España. Ah. Yo acababa de llegar de Venezuela, vía Estados Unidos. Hostia. Salvador ya tocaba aquí con los canarios, pequeñiques. Yo estaba más bien dándome a conocer. Claro, claro. Y Salvador, a través de una grabación suya, que estábamos en unos estudios de Poligraf de su primer álbum, con Julián Ruiz y compañía, apareció Miguel para colaborar en este álbum y ahí fue curiosamente que yo tenía un cassette con maquetas que había hecho. Wow. Miguel las escuchó y me dijo, niño, te voy a llamar y tal. Y era justo el principio de un verano en el que yo estaba ahí buscándome la forma de entrar en el negocio de la música, tocar con alguien, poder vivir. Ahí por la puerta grande con Miguel Ríos, ¿no? No entré en ese momento porque eso fue el principio de un verano, del verano del 78, y él estaba haciendo unos conciertos que se llama La Noche Roja. Y me dijo Miguel, mira, me encanta lo que haces, este verano ya tengo montado toda la gira, voy a hacer unos conciertos con láser, con un espectáculo, y había uno que tenía preparado en el campo del Moscardó, a donde sí iba a ir Salvador con un grupo que tenía. Y estaban, bueno, creo que estaba Tequila, estaba Iceberg, Guadalquivir, Pau Riva. En cada sitio metía artistas locales y fue un espectáculo brutal. Entonces yo fui al primero, Miguel se quedó en la cinta con la historia que me iba a llamar y el teléfono de la casa donde yo vivía en esa época, vivía en una zona en el Retiro, vivía con mis padres. Y me dice, Miguel, no te preocupes, niño, que me encanta cuando termine el verano, me pongo en contacto contigo. Wow. Me acuerdo que fui pasar un mes o algo así, fue el festival ese de La Noche Roja, que fue brutal. Me acuerdo que llegué ahí a la prueba de sonido, estaba vacío en el campo del Moscardó, y me acuerdo que empezó a llegar gente. Yo no sé cómo, pero te aseguro, yo creo que había ahí 10.000, 12.000 personas, era una brutalidad. Y además estaba también gente... ¿Era tu primera vez con 12.000 personas? 12.000 personas... ¿La primera vez que lo veías? Yo no tocaba, lo que yo vi es que Miguel, o sea, eso fue un éxito tan grande, empezó a llegar gente de todos lados. Wow. Y estaba yo en el medio de la mesa de la mezcla y cuando me quería mover estaba como en un festival de esos, como en Newport o como Reading. Estaba petado, estaba también Mariscal Romero, que tenía un show que él hablaba por el micro y contaba cosas con rayos láser y música. Era totalmente hipnótico y tocar música de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Pink Floyd. Bueno, fue un festival brutal. Madre mía. Y bueno, en esa época, ya te digo, yo acababa de llegar y tocaba en el Poncho, que era un sitio que caía, bueno, incluso cayó algunas noches, caía también el guitarrista de los Humble Pie, ¿sabes? O de Coliseum. Sí, sí. Wow. Apareció por Madrid y se quedó, le gustó Madrid y se quedó por aquí también a hacer... Y se movía por la noche mucho. No se llama jodas, Glenn Clenson, yeah. el que suplantó a Peter Frampton. Oh, wow.
y fue guitarrista de Coliseum y después estuvo con Humble Pie, ¿sabes? Madre mía. Y bueno, y mucha gente. Pero yo era con una banda que yo tenía en esa época, éramos la banda, digamos, house band, como se dice. Éramos la banda que tocábamos ahí todas las noches. Ah, sí, claro, y luego venía gente, pero estabais ahí fijos vosotros. Estábamos fijos tocando. Hostia. Y tenía un trío con Paco Ruiz, que era un bajista que había trabajado con Julio Iglesias, con Mickey Lostoni, un tipo muy enrollado que desgraciadamente nos ha dejado hace algunos años. Joder. Y era el tipo súper enrollado, nos hicimos muy colegas, estaba chévere, que después, en esa época tocaba ya con Dolores, había tocado con Camarón, con Paco de Lucía, era el batería, y estaba Fernando Vázquez, que era un músico, era español, pero era hijo de emigrantes, su familia había emigrado a Alemania, había vivido en Düsseldorf, y este era un purista del blues, y tocaba la armónica y cantaba blues que flipa, y hablaba alemán, inglés. Y yo que venía de tocar blues y con Kenneth Heat, y me gustaba Albert King, Jimi Hendrix, Freddie King, la liamos muy gorda aquí en Madrid, la liamos muy gorda. Después me metí en otro club que también fue precursor, antes que ninguno, uno que se llama El Poncho. Madre mía. Y en El Poncho ahí aparecía también Alejo Stivel, Ariel Roth, aparecía la house band en el Poncho era la banda Aquelarre, una banda argentina que eran la banda que es cuando se disolvió Almendra, el grupo de Luis Alberto Spinetta, estaba Héctor Starr, Emilio El Huercio, Hugo González Neira, que era el teclista, que era de Mar del Plata. Yo lo conocí en Mar del Plata cuando yo era un crío. Y Rodolfo García, que era el batería de Spinetta. Y esta banda se formó en Buenos Aires, pero vinieron a Londres a comprar equipo, después aparecieron en Madrid. Y tocaron, yo ese invierno fue acojonante porque íbamos entre el Hongo, el Poncho, y después había otro sitio que se llamaba La Cometa, el Armadillo, la noche de Madrid en esa época era rock and roll puro, rock and roll puro. Y me íbamos ahí, y ahí también tocaba Joséito Romero, un venezolano que tocaba con los Bravos, que yo lo había conocido en Caracas con una banda que se llama Bacro. Y este Joséito era otro músico, yo lo conocí en el 72, yo era un crío, me fui a un concierto de él en Caracas, tenía una banda que se llamaba Bacro, que tocaban también, eran flipantes. Este Joséito Romero era una mezcla de Shuggy Otis, Jimi Hendrix, los Isley Brothers, era fantástico, fantástico. Y dio la casualidad que aparecí por Madrid y él se había venido, había dejado Caracas y se vino aquí y se unió a los Bravos. Y un día me lo encontré por la Gran Vía. Él no me conocía a mí, pero yo sí a él. Por eso siempre te veo dando vueltas por Madrid, para ver si pillas a Peña ahí. El otro día te cruzaste con el Pedro Ruiz. Hombre, me encuentro gente, ¿no? No solo en Madrid, en Ibiza, donde he estado mucho tiempo. Me he cruzado con muchísima gente. En Nueva York también una vez me crucé con Terence Stamp, el actor, y con Claudia Schiffer, con Les Paul, con el guitarrista de John Funk Cannibals. Siempre te encuentras gente. Como hay gente que voy yo por la calle y dice, mira, Javier Vargas. ¿Sabes? Joder, vaya documento sociológico de historia del rock me has hecho en un momento. Bueno, no, y la historia ya no. Tú me preguntas Madrid, Miguel Ríos y todo eso, eran unas épocas muy guapas. Claro, Salvador tenía una banda que se llamaba Banana, que la cambió y entonces nos ofreció a Paco, a Chever y a mí juntarnos con él. Y un invierno nos hicimos una gira gracias a Javier Galvez, que era otro manager, que estaba en esa época, era buenísimo, te conseguía, cuando creía en un proyecto, el tipo apoyaba a cualquier banda y sin tener disco y sin tener nada nos metió una gira del carajo, ¿no? Tocando... vosotros en esa época erais jóvenes con un espíritu de rock and roll. Bueno, jóvenes seguimos siendo y el espíritu sigue intacto. Sí, eso nunca se puede perder, pero más jóvenes que ahora, ¿no? Bueno, yo nací siendo viejo. Pero es como la película de este que va al revés, ¿no? Exactamente, yo nací siendo viejo y me estoy volviendo un niño. ¿Cómo se llama la película? Sí, la que hizo el actor Brad Pitt. Brad Pitt, que era un viejo y al final acaba siendo se convierte en un bebé y muere. ¿Cómo se llama el nombre? Se me ha olvidado. Pues así es Javier Vargas, señores. Hombre, yo creo que el espíritu es algo que nunca se pierde. Además, y el del vino. Es que además se pasa mucho rápida la vida. Sí. La vida pasa tan rápido. Estaba viendo ese actor fantástico, Dick Van Dyke, que ha cumplido 100 años y sigue en forma el tipo. Bueno, y mira Clint Eastwood, ¿no?
Y bueno, Clint Eastwood está más tocado, pero otro genio, ¿no? Sí, Otro bueno, genio que sigue ahí con la mente lúcida, también y un además los artistas gran con pianista. la vida que se suele llevar, que pueda llegar una persona a los 95 años, es una vida muy ajetreada. Ves a rodar aquí para acá el director, el Clint Eastwood, ¿no? Y llegar ya solo a los 95 años, cuando nadie llega a esa edad de la farándula, es brutal. Así que tenemos que tomar ejemplo de Clint Eastwood. Bueno, hay que abandonar las cosas, los vicios y las cosas que nos hacen daño. Totalmente. Rápidamente. Y ahora mismo yo creo que hay muchas cosas tóxicas, tanto en lo que metes al cuerpo como en lo que metes en la mente. Entonces es importante saber elegir y seleccionar. Sí, yo creo que ahora he aprendido y digo que hay que tomar las cosas moderadamente. No, además también es como eso. la vida misma. Sí, sí. Yo creo que lo que mata a las personas es el odio y el rencor, Sí, ¿sabes? totalmente. Yo creo que en la vida hay que saber perdonar y saber entender el porqué de las cosas, ¿sabes? Porque si no, al final sube el cortisol, el estrés, y el estrés es lo que más mata. Yo creo que el veneno peor veneno... Te da un ataque al corazón, un ictus por el estrés, porque te va por dentro corroyendo, hay que tener mucho cuidado, y con las depresiones que crea. Exacto. Pero yo quería traerte aquí también para hablar de tu nuevo disco, porque aparte vamos a estrenar tu nuevo disco. Y cuéntame un poco de él. Véndemelo a la gente también. Bueno, yo creo que estos 2 últimos años, porque yo estaba viviendo en Ibiza y fue la pandemia. Cuando terminó la pandemia, bueno, el 2021 todavía seguía dando coletazos, yo decidí dejar Ibiza, ¿no? Y volver a Madrid, ¿no? Y cambiar todo. Son etapas. Son etapas. Yo en Ibiza me lo he pasado muy bien, tengo muchos amigos. Y yo. Sí. Y sigo en contacto con mis colegas de Ibiza. Eso no se puede dejar. Pero para viajar, para moverme, me resulta más cómodo estar en Madrid, estar en una zona que yo pueda ir al aeropuerto, agarrar un tren, porque últimamente llevo que no paro desde que yo creo que el día que dije que me iba a dedicar al blues y rock and roll, no he parado de tocar, y en las últimas décadas, si no es giras con algún artista que he colaborado, con Vargas Blues Band, me he recorrido medio planeta. ¿Cuántas veces? Porque desde que empezaste te la habrás dado muchas vueltas, ¿no? Muchas vueltas, he estado en muchísimos sitios, y bueno, y ahora es lo que yo quería. Entonces dejé Warner, ¿sabes? Porque cambiaron todas las reglas del juego, pero fue una compañía que me apoyó muchísimo desde el año 92, que firmé con ellos, con All Around Blues y después con Madrid Memphis. Y a partir de ahí estuve casi, no sé, muchísimos años. Incluso yo creo que lo último que hicimos fue King of Latin Blues, que fue una recopilación que organizó Charlie, el que era el presidente de Warner, un tipo que siempre ha tenido unas ideas brillantes de lo que es cómo darle una dirección a un artista, ¿no? Sí. Porque a veces los artistas somos como barcos sin vela y sin rumbo. O somos barcos con vela, pero que nos dejamos llevar por el viento y por el sol. Y eso es lo bonito que para mí considero de lo que es para mí la música y lo que yo siento. Un aventurero, como cuando vas Soy un aventurero de los acordes. Es que para llegar ahí y ser lo que eres tú, tienes que ser un aventurero y irte a la aventura para ver qué va a pasar. Sentado no nos va a pasar nada. Sí, tampoco me gusta que me dirijan demasiado, aunque no sé... No, pero eres el capitán. No, pero estoy abierto a las buenas ideas. Sí, me encanta tener relación con buenos colaboradores. El capitán es el que manda, coño. Tú eres el capitán. Mando y no mando, porque me gusta, voy con las ideas muy claras muchas veces, y para tener las ideas claras he tenido que grabar muchas maquetas, y muchas veces me he metido en estudio. Coger ideas de otra gente que te diga, mira, esto tal y cual, memorizarle y decir, bueno, soy el capitán, dirijo yo, pero estas ideas son buenas y las voy a utilizar. Bueno, digamos que hasta que ha llegado a ser lo que yo quiero, he tenido que grabar muchas maquetas, meterme en estudio. Tenido que tirar como y he ido con buenas ideas que creía que eran lo más, y cuando las he oído realizar he dicho, no me gusta esto nada. Pero eso es como la vida misma. Claro, he tenido que ir repitiendo, ensayando, probando, ensayando muchísimas horas. Y también una cosa, Iván, que yo vengo de la época que no había multipistas como ahora, no había Pro Tool, era como ves a los Beatles en Lady P, que se metían en un estudio,
Paul McCartney le daba directrices y el Ringo Starr ahí con la batería esperando que le dijera qué ritmo tocar, George Harrison esperando y John Lennon y Paul McCartney opinando. Pues esa era la forma de trabajar. Eso porque has visto la serie que han puesto ahora de batería, que han puesto una serie muy buena. Yo he visto los 2 capítulos de los Beatles. Sí, yo los he visto. Todo lo que hay de Beatles lo veo porque soy, para mí los Beatles de la historia más grande. Más que los Rolling. Me gustan mucho los Rolling también, porque los Rolling vienen más del rhythm and blues, digamos. Me gustan mucho, no puedo decir que me gusten más o menos, pero los Beatles tienen un punto de genialidad que no lo ha tenido nadie. ¿El nombre de los Rolling no viene de Muddy Waters, de una canción de Muddy Waters? De la canción Rolling Stone. Claro. La agarraron. De Muddy Waters. Sí. ¿Sabes cómo sacaron el nombre? Estaban Keith Richards y Mick Jagger en su apartamento oyendo música y tenían todos los discos ahí en el suelo y le llama un manager y dice: hey, Mick, tengo unos bolos para que hagamos todo el fin de semana. Dice: me encanta lo que hacéis, ¿cómo lo anunciamos? ¿Y qué nombre ponemos? Y los tíos no sabían qué nombre y de repente mira un disco y ponía Rolling Stone. Muddy Waters dijo: Rolling Stones. ¡Qué pelotazo, colega! Y así surgió el nombre de los Stones. Bueno, pues nos vamos a ir un momentito a publicidad. Con Javier Vargas venimos en unos momentitos y vamos a seguir hablando de su nuevo disco que me interesa mucho. No se vayan, ahora venimos. En la peludidad, donde viene la vasca, beber birras y también hablar. En la donde viene la vasca, beber birras y también hablar. Ya estamos aquí, señores, con Javier Vargas. Comenzamos, Javier. Entonces, yo te quería también, a ver si me acuerdo, sí. Yo te seguía la pista y de repente hay una época que te la pierdo. ¿Qué parón hubo ahí? ¿O que te fuiste fuera? ¿O el rock paró en España un poco también, ¿no? Un bajón. ¿Qué años te refieres? Yo me refiero cuando te perdí la pista, que no sé bien la fecha. En la época de la movida. No, mucho después. Ahí yo me acuerdo que te he visto de muy joven yo, de la Vargas Blues Band. Y estabas con Jeff Espinosa y te he visto muy joven y ahí empezaste a subir mucho. Te he visto en todos lados en Madrid. Y tocaba muchas veces gratis en sitios que te he visto. Pero luego, justo ahí, pues te perdí la pista. Entonces no sé si es porque te fuiste fuera otra vez o porque te afincaste en Ibiza o algo. Me afinqué en Ibiza, esa fue la historia. Y entonces ya ahí tocaba menos en Madrid porque a lo mejor desde ahí tocabas para otros lados. Tocaba mucho, pero a lo mejor tienes razón porque en esa época fui varias veces a Argentina, fui a Estados Unidos, a Chicago, que y grabé en Madrid Chicago Live, que fue un álbum que grabé entre Chicago y Madrid, con el productor de Gary Moore, Ian Taylor. Sí, y lo mezclamos en Abbey Road. En Savile Road, en los estudios de los Beatles. Y ese disco funcionó muy bien y me llevó a tocar. Me salieron varios festivales en Europa. Toqué en Bélgica en un festival muy guapo que tocaban muchísimos artistas americanos y era en una plaza que había ahí en Uptown. Sí. Y estábamos ahí en el medio de la plaza tocando con un festival, ya te digo, estaban las primeras figuras del blues americano y nos tocó tocar a la Vargas Blues Band en una parte del festival y bueno, fue la gente que nos aclamaba y yo digo, joder, esta gente se conoce todas mis canciones. Era una plaza enorme y puede ser fácilmente que hubiera 15.000 personas. Estaba petado, se te perdía la vista. Cuando alguno de sus músicos guitarristas famosos te veían y decían, joder, con el español, es increíble lo que hace este tío. Bueno, yo soy español, latino, argentino y habitante del planeta Tierra. Yo soy ciudadano del mundo mundial. Soy como decía Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Ya ves. Pero soy de mis propias raíces, aunque si vamos a escudriñar en mis raíces de donde vengo y donde viene mi familia, básicamente somos del sur. ¿Te hubiera gustado nacer en el Mississippi? No, yo nací donde tenía que nacer. Yo también. Desde que existe el ser humano puede viajar y moverse y puede ser sedentario o nómada. Yo fui nómada. Entonces, al ser nómada... Bueno, yo te veo más que nómada chamán. Te veo muy chamán yo también a ti. Eso es una cosa que he aprendido con los años. Ser chamán no se nace, se aprende.
Sí, se aprende con la sabiduría y que te da la vida. Claro. Un chamán se aprende sobre todo con los errores, con las decepciones, con todo lo que te ha hecho daño, te ha hecho sentirte mal y has sentido que te caías y te tenías que volver a levantar, la hipocresía del mundo, gente que creías en ellos, relaciones, al final ves que tú eres de un corazón puro, pero te das cuenta que la vida te vuelve salvaje, sí, pure, wild. Entonces eso te hace de alguna manera volverte un chamán y es saber sanarte a ti mismo. Y cuando tú te sanas a través de la música, esa música sana a la gente. Es que si no te quieres a ti, claro. ¿A quién vas a querer? Hay que quererse primero, señores, uno mismo, para luego poder querer a los demás. No, hay que quererse a uno mismo y sobre todo... Hay mucha gente que no se quiere. Yo también he tenido alguna etapa de joven que no me he querido y ahora me quiero mucho. Pues, hombre, la vida... Bueno, eso es... cada ser humano es un mundo y cada persona tiene unos genes y una forma de pensar y de sentir. Mucha gente se ahoga en un vaso de agua, pues sí. Y otros son el vaso de agua. y otros no se ahogan ni en el océano. Otros no se ahogan ni en que le metas ahí. Claro, cada persona es un mundo y... Yo sí te puedo decir que lo que sí he sido es echado para adelante. No me he cortado nunca y nunca he tenido miedo y eso es un inconsciente. Y esa inconsciencia me ha llevado a traspasar esas fronteras que mucha gente no se hubiera atrevido. Ya. Pero por ejemplo a mí me hace mucha gracia, no, me equivoco. A mí lo que me flipa es cómo entras a la peña o cómo conoces, porque me has contado que tú has conocido a uno de mis grupos favoritos, los Lynyrd Skynyrd. Bueno, a no, uno de ellos, a uno... los he conocido, no, a Lynyrd Skynyrd hablé con Manny Charlton, que era el guitarrista de Nazareth. Hostia, todo el que me encantaba. Manny Charlton era fantástico. De hecho, yo grabé una canción de Nazareth con Paul Sortino y con Carmen Appice, sí, Love Heart, El amor te hiere. O sea, una gran canción del grupo Nazareth. A mí, esa época de la música en los años 70, que estaba Sweet, Suzy 4, Nazareth, entonces ese rollo medio del glam, medio glam sí, inglés. Pero aparte del glam había muchas ramas. Había muchas ramas, pero Nazareth era un grupo que me encantaba. Pero y de hecho, Nazareth no era muy glam. No era rock and roll, pero tenían ese punto medio glam también. Estaban ahí entre sí, venían de ahí, pero ya estaban tirando para el otro lado. Rock and roll, de hecho. Entonces, yo a Manny Charlton lo conocí, pero eso fue hace recientemente. No sé si fue hacia el año 2001 que lo conocí, que toqué en Córdoba. Y unos amigos, Antonio y Paco Ventura, muchos músicos que hay ahí en Córdoba y gente de periodistas, eran muy colegas de Manny. Manny Charlton tenía, yo creo que era de Gibraltar. Hostias. Y él era muchos músicos gibraltareños, ¿no? Hay muchos que han nacido en Gibraltar, pero han estado en Inglaterra y han hecho carrera ahí. Y él fue el guitarrista de Nazareth. Y de hecho el look que tiene Manny Charlton en esos años inspiró a Slash. Llevaba también un sombrero de copa y también tenía un poco de look en esa onda. Sí. Y nada, una vez que toqué en Córdoba con la Vargas Blues Band, vino Manny a la prueba de sonido y ya un señor más mayor estaba... Pero claro, con una tradición y con una experiencia en el mundo del rock and roll y además una banda legendaria que ha vendido mucho. Y él fue el que me contó que fueron teloneros de la gira de Sweet Home Alabama. Amigo. Unos años después también de Lynyrd Skynyrd. Y de hecho, hablando con él, me contó una anécdota que el avión cuando se estrelló, ellos estaban de gira y le propusieron, venga chicos, veniros con nosotros en el avión. Y ellos decidieron que no, que preferían irse por carretera porque lo vieron muy acelerado. Y digo, estos se han metido de todo y quienes ahí, hasta el piloto estaba un poco a full, ¿no? Wow. Entonces, claro, tuvieron la sabia decisión de decir, bueno, yo no me subo aquí. Que, ojo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado con amigos en carreteras en Estados Unidos o irme en una Harley de paquete con uno que se había metido como 7, 10 Jack Daniel y yo le he dicho, no, tío. De hecho, una vez casi tuve un accidente después con una conductora, unas amigas, habían bebido, habíamos estado bebiendo muchísimo tequila y estaba yo en el coche y decía, joder, como esta chica vaya tan colocada como yo, nos vamos a dar una hostia. Y fue pensarlo y nos estrellamos contra un muro. Wow, o sea, que tenemos un angelito, unas alas muy grandes. Yo tengo el ángel de la guarda. A ti con una pluma solo, le queda una pluma ya de ángel.
No, yo tengo el ángel de la guarda. Lo que pasa es que la gente no le pide ayuda, pero muchas veces si tú dices a tu ángel, por favor guíame y llévame al camino correcto, porque muchas veces... Sí, pero mientras que está el angelito aquí... Claro, si no le haces caso... Entonces, ¿para dónde tiras? Sí, a veces es complicado. Bueno, el ángel y el diablo son la diferente cara de la misma moneda, son ángeles caídos. Un ángel es el ángel divino, el ángel protector, el arcángel, y después está el otro que también es un ángel malo que llega y ese te puede decir, no, pasa que no va a pasar nada y te pegas una hostia. Cabrón, pero luego vuelve y te mete, no mola. Claro. Pero bueno, ya te digo... Pero los Lynyrd Skynyrd se bajan, no cogen el avión, que lo había oído, pero luego se muere cantando, no sé si el hermano Johnny o Ronnie Van Zandt, Ronnie Van Zandt. Se muere en un helicóptero como Stevie Ray Vaughan. Sí, no, fue un desastre. Esa época era un desastre. Fue un desastre. Porque muchos grandes músicos como Stevie Ray Vaughan, precisamente... Fue en un helicóptero y el otro igual. Claro, estaba tocando en Aspen Valley y se agarró un helicóptero para irse a ver a la novia en Nueva York y pidió a mucha gente que estaba ahí en el concierto, un concierto se había juntado Eric Clapton, Buddy Guy, Robert Cray, Jimmy Bond, estaban todos ahí hospedados en Aspen Valley, creo que ese concierto fue impresionante, Eric Clapton estaba ahí también. Y Robert Cray, que la nombra, que yo le vi aquí yo con Johnny Winter en el Rocódromo pequeño, sí, me encanta, Robert Cray. Bueno, y la historia fue terrible, ¿no? Porque en esa época, Stevie, yo toda esta historia la sé porque como hice 3 álbumes con Jim Gaines, que era el productor de Stevie Ray Vaughan, hice Texas Tango, hice después, con el productor de Stevie, y también hice Gypsy Boogie, y grabé con la banda, con Double Trouble, esto en el año 95. Y me acuerdo que la grabación que hice con Tommy Sharon, Chris Layton y Reese Winnan, lo hicimos en Austin. Y después de la grabación nos invitaron a una casona mexicana que había en las afueras de Austin, el mejor restaurante mexicano que he estado. Alucinante, te prepararon unos tequilas, unas cartas, bueno, un sitio en el medio de un rancho auténtico, ¿no? Un rancho auténtico mexicano y que ponían... ¿Y estaba tu colega el Flaco Jiménez de los Texas Tornados? No, a Flaco lo conocí aquí, no. El Flaco es de... ¿Aquí le conociste? A Flaco lo conocí en España, pero el Flaco es de San Antonio, de Texas, San Antonio. Sí. Bueno, ellos hacían como un Tex-Mex, así lo llamaban, ¿no? Él era el rey del Tex-Mex, claro, tío, el Flaco. Los Texas Tornados. Texas Tornado, y él solo con Santiago Jiménez Jr., que era su padre, que fue el inventor del Tex-Mex, de la polka con el acordeón. Bueno, pero hablando de esta historia, y me contaron, estuvimos hablando de Stevie, porque yo, realmente, Stevie para mí fue algo muy especial, ¿no? Porque te voy a explicar, en los años 90, o sea, yo venía de los años 70, mis primeras influencias fueron B.B. King, Freddie King, Deep Purple, y sobre todo en la banda que me volvía loco era Led Zeppelin, ¿no? Los primeros discos, Jimmy Page, los Yardbirds. No, si tenía buen gusto, ¿eh? Allman Brothers, Rory Gallagher. Eso ha sido como, digamos, mis influencias más grandes. Wow. Y bueno, los 70 fueron evolucionando, empezó la música jazz, el jazz fusión, el jazz rock, el Lady White, el Chick Corea, Return to Forever, la Mahavishnu Orquesta. Hubo un momento que la música se convirtió en que para salir a tocar tenías que ser un virtuoso y a mantener el jazz y, ¿sabes? Y de repente llegamos al año 70 y cuando yo vivía en Los Ángeles, que había rock, ahí conocía, lo cuento en el libro, a Eddie Van Halen, lo cuento en el libro. ¿A Eddie Van Halen lo conoces ahí? Lo conocí ahí, lo conocí en Gazarris, que era un bar que estaba al lado del Roxy. Compren el libro, señores, compren el libro, que esto sale ahí, todo eso no sale lo voy a ahí. contar entero. No lo voy a contar. No, pero, un poquito, venga. Bueno, no, lo que voy a contar es que en ese momento, lo que digo, la evolución de la música, ya viviendo en Los Ángeles ya empecé a ver bandas, por ejemplo, ahí conocí a Blondie, no la conocí yo, pero la vi tocando en el Whisky. Hostia. Y a Television, a Los Ramones, a The Tubes, todas esas bandas ya estaban polulando en Los Ángeles y ya tocaban en Los Ángeles, y a mí me llamaba la atención porque los oía en la radio, y entonces iba a sus conciertos, y Blondie la vi en el Whisky, también vi a Los Ramones, vi a Television, muchas bandas de esa época, también vi a Lou Reed. Porque a mí siempre me ha llamado la atención grupos que hicieran algo diferente. Aunque me gustaba el blues, también fui al primer concierto que hizo Peter Gabriel en solitario.
También conocí a Foreigner ahí en el Foreigner Roxy. también. Foreigner, el primer concierto, el primer disco, estuve invitado ahí, fui al concierto que dieron la presentación en el Roxy. También a Journey, conocí a Journey Neil también. Young, a Journey, Styx. Conocí también a Raymond Sadek de los Doors con una banda que se llamaba Night City. Fui a un concierto de los Monkeys que se juntaron ahí en un club que había que se llama Starwood, que ahí tocaba también Van Halen mucho. Van Halen. Van Halen tocaba en todos lados, Sí, pero no estaban eran, ahí, no eran ¿no eran conocidos, conocidos? no eran Wow. nada conocidos. Yo los veía. Había una banda que se llama Chico. Pero con el cantante de David Lee Roth. Estaban todos. Aunque no fuera conocido, ya daba la nota. No, yo los vi y quedé flipado, pero eran más jovencitos cuando los vi. Y tocaban. Qué suerte, colega. Sí. Lo que daría yo por irme para atrás ahí Sí, a sí. verlo, eso, ahora mismo. Yo la primera vez que vi a Van Halen estaban tocando, la primera vez que entré al club y escuché a Van Halen estaban tocando el Walk This Way de Aerosmith. Y cuando llegó el solo hizo el rollo del de tapping, pero yo miraba y yo pensaba que era un disco. Hostia. Entonces miro atrás mío, en la puerta había un escenario encima y estaban ahí metidos tocando en la puerta, encima de la puerta de Gazarri. Madre mía. Bueno, y lo del tapping no se había visto todavía en esa época. Bueno, yo ya vi el tapping también en los años, cuando era un crío que viví en España a ver a mi abuela y tal, había lo que hablaba antes, un club que se llamaba MM, y ahí estaba tocando una banda que se llama Wild Turkey. Wow. Y ahí tocaba los que después fueron guitarristas de White Snake, Bernie jodas. Marsden y Mickey Moody, Bueno. Glenn Corney, que fue el bajista de Jethro Tull, había sido bajista, Wow. y Gary Pickford Hopkins, que después tocó con Rick Wakeman. Madre mía. ¿Sabes? Y entonces yo fui porque toda esa gente la conocía, sobre todo, y fui al concierto y ahí tuve la oportunidad de entrar al camerino y conocer a Bernie Marsden, que en esa época todavía... Y este tipo en el concierto ya le vi hacer tapping, no como Van Halen tan virtuosamente, pero ya fue la primera vez que vi a alguien golpear con los dedos el mástil. Eso era algo como... Bueno, de hecho, si tú oyes discos míos, por ejemplo, el disco de Miguel Ríos, que toco yo, Extraños en el Escaparate, es un disco que grabamos en el año 81 y yo ya tocaba tapping. Claro. Porque se lo copiaba Van Halen. Claro, pero no es copiar, es hacer algo que no hace nadie, que lo has visto en un sitio, Claro. que otro de español se vaya a Estados Unidos, Claro. pague el billete para aprender eso. Exactamente. ¿No te jode? Pegamento, Ay, bebiendo litrona, Wow. y yo me llevaba la guitarra, claro. Me encantaba el espíritu de esa música. Sí, pero... Y no me gustaba, porque era rock and roll. Eran chicos que tocaban, y entonces para mí todo lo que... Aunque me gusta el jazz, me gusta la fusión, el blues, pero hay ciertas energías que te enganchan. Claro. Y yo me enganchaba y me podía tocar con ellos, y lo que yo sabía hacer se lo aportaba a lo que ellos hacían. Claro, Se y quedaban salía, pues flipados. ahí se inventaban cosas. Claro, exacto. Tío. Y después volví a Madrid y después, claro, tú acuerdas de ella, llegó la movida, la New Wave a España, pero ya la New Wave, ya en el año 80. 76, ya la New Wave existía en América. Sabes. Porque ya estaban, ojo, también estaban los Talking Heads, Sí, sí. David Byrne y compañía, y estaban muchísimas bandas. Que empezaron en el bar ese que han nombrado muchas veces, que no me acuerdo. También hay un documental que empezaron Eso en los Nueva Ramones York. y la Blondie Sí, sí. y El CBGB. ese. CBGB Joder, Nueva que York. hay una peli Sí, que han sí. hecho ahora muy guapa. Sí, sí. Pero eran de ahí, pero se movían por todos lados. De Ya, hecho, yo también tuve Pero la- este señor los dejaba cuando los pasaba como a todos, no, fuera, no, tú no. Y este los empezaba a dejar a todos y sacaron unas estrellas de ahí. Sí, sí, hicieron no, unas incluso estrellas. Metallica salieron de toda esa ¿También? zona. Metallica tocaban en Nueva York. A Metallica lo descubrió un chico, un cazatalentos que trabajaba en el Ritz Wow. y fue un chico normal que se movía por los clubs y veía bandas nuevas y conocía a Metallica y fue el que se lo presentó a una discográfica la maqueta, un cassette, y gracias a él ficharon a Metallica. Metallica se publicaba por Nueva York, ¿sabes? En los clubs, y después fue una banda bandas que estaban ahí, que tenían un sonido especial y que poco a poco se han Porque convertido en inventaban referentes. inventaban algo nuevo porque ellos inventaron un poco el thrash, digo yo. No sé. Speed, sí. Igual que los ACC empiezan a sí. hacer un hard rock, porque tú vienes, por ejemplo, con la edad que estabas contando que estabas, más blues, que ves la evolución del rock, ves la evolución cuando llega el thrash, o sea, has visto toda la evolución, pero cuando tú estabas, ACDC no había salido, por ejemplo. No, sí, ACDC ya tocaba. Como hard rock.
Sí, tocaba ACC ya en el año 72, Pero ellos 73. vienen del blues, el blues. No, ellos venían del rock y del blues. Pero sí. del blues sale el rock y del rock sale el Sí, hard rock, sí. digo yo. La influencia de AC/DC, aunque la gente no lo sepa, viene de la banda Free, de Sí, Paul de Roger. Paul Yo Roger. creo de Paul Kossoff. La ¿Ah, forma sí? de tocar Free. Y luego venía Bad Company. Sí, Free. Bueno, cuando salió Bad Company ya CDC llevaban una carrera importante. Sí, pero era Free primero. Free era Free primero y después cuando murió Pero Paul Paul Rogers Kossoff, hizo luego Bad Company. claro, murió Paul Kossoff y metieron a Mick Raleigh y hizo Bad Company, que Bad Company es una banda que fichó por Swan Records, que era la compañía de discos de Led Zeppelin, porque Paul Rogers era muy amigo de Jimmy Page. Toma ya. Entonces, tanto Peter Green, que era Peter Grant, era el manager de ellos, yo me acuerdo cuando vivía en Los Ángeles, Bad Company tocaba en el Anaheim Stadium y lo anunciaban a doble página en el periódico. Free me gustaba mucho, pero lo veía como más hippie, pero luego Bad Company Bad era es como más... una maquinaria de Bad rock. Company Se convirtió en una me maquinaria. encantó. Sí, sí. Pues lo que te digo, no sé de dónde veníamos. Pues venimos de que vamos a seguir hablando, si quieres, de el último disco. Ah, bueno, sí, yo iba al último disco y me he ido. ¿Cuándo Claro. comprarlo? ¿Dónde? Sí. ¿Por qué lo haces? ¿Con qué? Sí, con te qué, estaba de contando, dónde claro. viene, ¿de qué te has inspirado para hacer este disco? Porque cada disco tú te inspiras en una cosa. Absolutamente. ¿Y en este en qué estás inspirado? ¿En el Jack Daniels? No, básicamente lo que he querido, mira, con este año 2025 que nos fuimos a Australia, hemos sacado el Down Under Blues, que es un álbum de hard blues, es un álbum más fuerte, aunque tiene algo de fusión también latina en algún tema. Bueno, eso es tu sello y no lo vas a claro, quitar. Tenemos ahí una mezcla y Vale. también... Y ya te digo que yo llevaba ya con el libro 3 años. Entonces, a raíz de sacar el libro, que en este libro autobiográfico, Historias de la Carretera, la gente que lo adquiera va a tener una remasterización del Down Under Blues que viene con el libro. O sea, va a tener no solo fotos inéditas, toda la historia de mi carrera, también van a poder tener el libro, el disco Down Under Blues. ¿Ok? Entonces, entre medias, este año, en uno de los momentos que estuve saliendo por ahí, me fui a ver a Carlos Santana, que estuvo en Madrid tocando en el Botánico. Te he visto con él y con los músicos. Exactamente, estuve con ellos ahí en el backstage, estuve con mi amigo Andy Vargas, que curiosamente el cantante de Carlos Santana se llama el mismo apellido que yo, wow. Y su padre se llama como yo, Javier Vargas. A ver si sois primos. ¿Qué? A ver si vais a ser primos. Eso me dijo él. Javier, somos primos. Yo lo conozco hace tiempo, Andy, desde la época de Supernatural. Claro, cuando has tocado con él y sí, con Santana. Sí, lo he conocido cuando era más crío y ahora ya es más el Andy, ya está casado, tiene familia. Y estábamos ahí en el backstage y le dije, hey Andy, estoy preparando un proyecto nuevo. A raíz de sacar este libro, digamos que quiero unificar lo que cuento, lo que estamos hablando tú y yo, tanto en el libro como a nivel sonoro. ¿Me entiendes? Entonces se me había ocurrido hacer un álbum con canciones mías que ya había hecho anteriormente, a volverlas a grabar, y otras inéditas instrumentales. Sí. Entonces le propuse a Andy que si quería cantarse 2 o 3 temas y le encantó la idea, le mandé los playbacks y para que él lo grabara en Los Ángeles. Y he hecho con él una canción que se llama Amor Verdadero, que compuse con David Montes, una canción de los años del año 2008, 2000, no, perdona, sí, de esa época, del año 2000 y algo. Y también otra que se llama Para Guarachar, que hablamos de Carlos Santana, de Jolly Hooker. Hostia. Y la ha cantado también Andy Vargas, le he metido guitarras nuevas tanto a Amor Verdadero como a esto. Le hemos metido alguna guitarra acústica. Algo de percusión. También he hecho una nueva versión de Sangre Española, que le he hecho un poco más, le da un poquito, no llevándola a rock and roll, porque yo quería dejar claro que Sangre Española, nadie sabe que la música de Sangre Española es tuya, porque eres amigo de Manolo Tena, él pone la letra, pero la música es tuya, ¿no? Exactamente, él puso pero la letra. Esa canción ganó miles de pasta. Sí, no, esa canción vendió millones. ¿Y tú pillaste de ahí? Pillé mucho, pero me entraba por una mano y me salía por la otra. Como a Manolo Tena y como a mí en esa época. Exactamente. Pero tú, ¿qué problema tienes con, no sé si con las GAE, de que por la noche ya no te ponen tus
tus canciones y ya no cobras. Eso, ¿quién se le ocurre quitar eso que por la noche nos poníamos a las 3 de la mañana y salían grupos de música como tú, Javier Vargas, y yo me los tragaba todos? Sí, Jorge Pardo, todos salía músicos de jazz. Bueno, no a las 3 de la mañana, a las 6. Bueno, me da igual. Cuando ya amanecía. Yo soy nocturno y para mí las 3 y las 6 es la misma. Sí, bueno, eso fue una historia que reivindica ahí un poco que esto la gente nos quita las cosas buenas y... ¿Eso lo hacen para ahorrarse dinero y no pagar o qué? No, esto, mira, esto fue una historia que nos llamaron para hacer conciertos nocturnos en la franja horaria nocturna, que había un hueco, un vacío. Joder. Decía, bueno, esta parte, este espacio podemos llenarlo con bandas, con músicos, cantautores, gente que toque jazz, flamenco y tal. Y entonces algunos músicos nos empezaron a meter ahí. Y a lo mejor yo hice un concierto con el Mono Burgos, que el primero que hice fue con el Mono Burgos, que colaboró Carlos Tarque y más músicos. Lo vi. Y hice unas canciones con el Mono Burgos de rock and roll, porque a él le gusta el rock muy argentino, a él le gusta Papo, le gusta Rata Blanca. Después, a continuación de eso, a raíz de esto me llamaron para hacer un concierto con Vargas Blues Band. Yo monté una banda de puta madre con el teclista Alejandro Sanz, Alfonso Pérez, con mi banda, con mis músicos, con Tim Mitchell, con un percusión, con un saxo que tocaba, con Guru Josh, el músico inglés, tocando saxo. Bueno, hicimos ahí un conciertazo brutal. Y claro, esos conciertos... siempre esa franja había muchos músicos. Sí, pero tú estabas ahí. Una vez a la semana y tal. Y de repente alguien tuvo la brillante idea de alguien que decía, bueno, estos chicos están en una franja, están ganando dinero, vamos a recortarle el valor minuto por esa franja horaria, y nos cortaron el rollo a todo. Empezaron a decir que eso venía de una historia que se llama La Rueda, que no sé qué, nos quisieron meter en un saco que no era el correcto. Éramos músicos conocidos, que habíamos, como yo, que yo venía con había compuesto... contratado para hacer eso? Sí, me había contratado para hacer eso y a mí me parecía fantástico. Pero luego los royalties también hay que pagarlos. Pero los royalties, lo que hicieron, que decidieron que no llegaran royalties y que recortar la franja y al final no pagarnos nada. Y tú dices, pues no me pongas. No, me da igual, porque lo que es triste, porque yo estoy contento de que mi música puede llegar a más gente, porque además los ponían en el canal internacional. Pero bueno, una cosa política que fue horrible. No sé, una época de hecho, con eso. Hubo muchos músicos, y no solo yo, que les han puesto demandas a las GAE por esta cuestión, que parece que la última la han perdido. Y en vez de llamarnos, decir, ok, hemos ya perdido 2 veces o 3, siguen buscando la manera de llevarlo al Supremo, llevarlo a eso para no pagarnos. Quien hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Muy mal, ¿no? Porque además en las GAE, yo como socio de las GAE, que, bueno, imagínate el Rock and Ríos. En el Rock and Ríos tengo 6 temas. Un caballo llamado Muerte, Generación Límite, Extraños en el Escaparate. Tienes 45 años. Con La Mondragón, con Sabina, Conductores Suicidas, que de hecho lo he grabado en este nuevo disco. Conductores Suicidas de Sabina. La música es tuya. Sí, que la música mía, la letra de Joaquín se la dedicó a Manolo Tena. O sea, he hecho mucha música y en las GAE mi música ha generado muchísimos dinero incluso para pagar administración, es como una tarta que se ha repartido en trozos a muchos, a los autores, a los letristas y parte a la gente que trabaja en las GAE, que se llevan su parte por ellos administrar nuestro trabajo, ¿no? Toma ya. Pues ha llegado un momento que cuando nosotros teníamos una situación que nos beneficiaba a muchos músicos de poder tener una ventana para enseñar nuestra música y sobre todo para tener un pequeño pellizco, tampoco te creas que era mucho, bueno, pero un poquito de aquí, un poquito. Pero que era divertido, que hacías músico, hacías tu música, cobrabas por ello. Entonces alguien dijo, no, estos no van a ganar nada, entonces lo pusieron todo ese dinero, se lo repartieron al prime time, a esos programas que tienen unas tarifas muchísimo mayores y ganan muchísimo dinero, y es como diciendo, bueno, vosotros no tenéis derecho a estar ahí, nos llevamos el dinero a la parte de los grandes publishing y todos estos, y nos dejaron colgados ahí, y de hecho, bueno, ya lo que te digo, ha habido muchas demandas de muchos... Están luchando las demandas, algo saldrá.
No sé, porque ha habido muchas demandas que las han echado para atrás. Lo gracioso es que el ACAI va contra nosotros pagando el gabinete jurídico que pagamos nosotros con nuestros derechos de autor. Es como si nos dan la pistola, ellos nos dan la pistola para que nos peguemos nosotros el tiro. Joder, así siempre. ¿Por qué te voy a decir que estoy esperando que saques, bueno, que te crezca otra vez el pelo dentro de 2 meses para que vuelvas y que saques otro disco de otro libro? El disco para que vuelvas? No, pero el disco te lo voy a contar. El disco que no hemos llegado a lo del disco contando cosas turbias. Allí. Bueno, el disco se va a llamar Barrio Blues, sale el primer single el 26 de diciembre, que esto ya cuando me estéis viendo ya habrá salido, y el día 20 de enero, justo el día de mi cumpleaños, saco Conductores Suicidas, la versión de la Vargas Blues Band, cantado con Luis Mayo, Peter Kuhn y yo, que es una versión súper guapa. Hemos hecho unos videoclips con Fran y Sayago, que Sayago es un gran realizador, guionista, ha trabajado en muchísimas películas como actor y como... Hizo una película que yo hice un cameo, se llama Todos los Muertos, y bueno, trabajando con gente con mucho talento que nos han apoyado con este álbum, Standy Vargas, de la banda de Santana, y el álbum es básicamente todo en castellano, salvo algunos temas instrumentales, temas en castellano, y digamos que Barrio Blues ha sido un regreso mío a mi parte más rock y blues latino, y bueno, estar al loro porque lo vamos a anunciar en las redes sociales. Y lo vamos a petar. Bueno, lo voy a petar pues, con mi amigo Iván. Con el gran Javier Vargas. Nos vamos acostumbrando, esto no te cortes hasta la semana que viene, y esta clase de historia no está en su libro. O a lo mejor sí. Ha sido un placer. Gracias, Javier. En la Peludiva, donde el rock tiene su casa, artistas y más.